Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes en su programa Momentos de la Historia. En la historia de los pueblos hay muchos valores, hacedores de esa historia, que no hacen ningún tipo de esfuerzo de que se reconozcan sus méritos, de las grandes luchas, de los grandes esfuerzos, de sus aportaciones, y pasan desapercibidos. Así ha pasado no solo en Santo Domingo o en la República Dominicana, sino en el mundo entero. El pueblo, que es el hacedor de la historia, el pueblo llano, muchas veces no es conocido, y son conocidos los grandes, las grandes figuras, con justicia, pero la población en su generalidad y las particularidades geográficas donde éstas se desarrollan no siempre tienen el reconocimiento. El programa de hoy, con motivo de entrar ya en lleno en lo que es el mes de noviembre, en el año 1963 fue depuesto el gobierno de Juan Bosch. Y la primera respuesta a ese acontecimiento fue una insurrección armada que operó en 6 frentes. Uno de ellos fue el frente Juan de Dios Ventura Simón. Y nosotros vamos a rendir homenaje a un hombre que fue una leyenda, que es un verdadero personaje de la historia a lo largo de todo el proceso de los fundadores ya creado la agrupación política 14 de junio, fue un gran amigo de Manolo Tavares, justo, formó parte de un comité del 14 de junio, se integró a la lucha pública y clandestina del 14 de junio y tuvo participación en lo que fue ese levantamiento que yo hablaba, una integración en la Guerra de Abril. Todos esos acontecimientos y posteriores lo vamos a ver en este intercambio que tenemos con 2 de sus descendientes directos. Está con nosotros, y es una honra contar con Grecia Segura Martínez, que es hija del homenajeado hoy, Bernardo Segura Espinosa, su padre, pero también está un hermano de padre de él, que es Vicente Segura Pereira, un hombre que también es todo lucha, que se integró junto con su hermano para respaldar todas las iniciativas engendradas y desarrolladas por don Bernardo Segura Espinosa. Para hablar de eso tenemos a Grecia y tenemos a Vicente Segura. Ya lo presentamos como hija y como hermano paterno, sí. Y le damos la bienvenida a este programa y le vamos a pedir a ambos, vamos a comenzar con Grecia, que está a la izquierda nuestra y que también en su condición de dama, que no es una dama cualquiera, sino una luchadora desde niña hasta el día de hoy, que no habíamos tenido la oportunidad, aunque habíamos hecho los contactos para que ella participara en este programa, que es un reconocimiento a toda la familia Segura de San José de las Matas, padre de la casa, que pertenece a la provincia de Azua, pero que hace contacto con Ocoa, donde funcionó uno de los movimientos guerrilleros, y también hace contacto con San Juan de la Maguana. Es decir, que es un sitio estratégico, tremendo, tan estratégico que la expedición de Constanza, justamente iba a decir, originalmente iba a
desembarcar en En Padre de la Casa, en San Juan de la Maguana, y entonces decidieron seguir hasta Constanza porque las condiciones eran más favorables, había un aeropuerto. Bien, vamos a hablar, que ustedes nos definan cómo ustedes visualizan a su hijo, a su padre y a su hermano, Bernardo Segura, cómo era, cuáles eran sus características, qué se dedicaba, y si es posible en el tiempo, cómo se incorpora al 14 de junio y qué relaciones tuvo con él. Grecia. Buenas noches, Rafa. Muchas gracias por esta invitación, que la teníamos pendiente hace mucho. Para mí es un placer estar aquí y hablar de ese importante tema, que es la participación de mi papá en lo que fue el proceso de lucha democrática en el país. No solo a partir de Manolo, sino desde antes de matar a Trujillo estaba integrado. Y eso lo conocemos unos cuantos, pero el país no lo conoce. Y es un placer que tú me brindes esta oportunidad de yo hablar de mi papá. Entonces, ¿cómo papá se integra al 14 de junio y a la lucha? Papá se integra a la lucha no en el periodo de Manolo Tavares, sino desde antes de que mataran a Trujillo. Ya papá en las montañas tenía un radito, escuchaba las emisoras extranjeras y daba seguimiento a la Revolución Cubana de noche. Y me ponía a mí a escuchar si alguien venía para ir a apagar el radito, apagar las luces y acostarse. Y nos acostábamos. Entonces, lo que él oía que se decía en torno al régimen de Trujillo, cómo estaban las conspiraciones fuera, entonces se convertía en un propagandista de eso entre sus hermanos y sus amigos íntimos. Matan a Trujillo, inmediatamente se integra al PRD, que fue lo primero que llegó allá. Fue al país en bueno, julio 5 del año 61. Yo creo que el tercer comité fue el de Ocoa, el de Padre de la Casa pudo haber sido el quinto, porque fue después del de Ocoa. Él fue el primer presidente del PRD allá. Pero después medio se disgustó. Y cuando conoció a Manolo, después que ya Juan Bosch presidente, que Manolo comenzó a visitar el interior, entonces ya cerró fila con Manolo. Manolo fue 2 veces a Padre de la Casa y donde primero se hospedaba en su casa. La primera vez, ahí recibió a todo el que quiso ir a oírlo y se decidió fundar un comité ahí, primer viaje. Se fue Manolo, se funda el comité y él quedó integrante del mismo, no como presidente. Sí, si tú quieres puedes mencionar los nombres. Sí, el presidente de ese comité era Miguel Paniagua. Sí. Entonces, integrante Bernardo Segura, Wilson Aristi, Tomás Villanueva Díaz, Manuel Germán Hijo, hermano de Amaury, y había un grupo de mujeres que eran Adelfa Feli, Adelfa, Oceanía, Wilson, Tomás Bobadilla Díaz, Wilson Aristi, y el Bobadilla era Tomás Villanueva Díaz, Tomás Villanueva Díaz, Wilson Aristi. Y Miguel Paniagua. Y Miguel Paniagua, que era presidente. Sí, muy Entonces bien. había un grupo de mujeres que era Adelfa Feli, hermana de don Sucre Feli, Oceanía Feli, Milady Paniagua, hermana del que era presidente, y Grecia Segura. ¿Qué eres tú? Una bichita, pero también bueno, mi hermana, es que soy la Segura. Sí. Entonces, era una labor ya abierta de conseguir adeptos para el partido, era en la democracia, no había represión. Y de venir a los mítines. Claro, a esos mítines yo siempre venía con los hombres. Vinimos al del altar de la patria del 14 de junio. Eso fue el 14 de junio del 62 y 63. A ese. También acompañé a Manolo a un viaje a Enriquillo, fundé el comité de Enriquillo. Bueno, entonces, después del golpe de Estado a Juan Bosch, tú sabes la represión que se desata. No había una lucha abierta, sino que estamos como en espera de qué va a pasar. Había una situación de clandestinidad. ¿De qué va a pasar? Sí, ¿qué va a pasar?
y lo que iba a pasar estaba Sí, anunciado, porque sí, Manolo había sí, dicho sí, que sí. se interrumpían las Sí. libertades. El 14 de junio sabía dónde estaban las montañas. Incluso, Ya habían contacto hecho allá en esa en esa época es zona. cuando va Polo y Arsenio allá a hablar con papá, porque se sabía lo que había. O sea, Polo Rodríguez, que fue comandante de un grupo guerrillero en que yo participé, había estado en contacto con tu papá en la zona de Padre de la Casa. En el mismo porque pueblo. había el plan de que ese frente que iba a operar en Ocoa, aunque arrancó de Bonao, en realidad tenía como base de apoyo, como fuerza suplente, tanto de hombres como de alimentos y armas, tenía entonces tu papá como jefe de esa conspiración y de ese apoyo. Podríamos entonces dejar ese capítulo ahí y Sí, después seguiremos desarrollándolo y ya entonces tendremos la participación de don Vicente para que nos cuente en cómo se dieron esos acontecimientos. En breve continuamos con este su programa Momentos de la Historia. Bien, estamos haciendo una programación especial en un homenaje póstumo a Bernardo Segura Espinosa, un luchador dominicano de larga data, de ya ella lo describió ampliamente. Entonces, para ganar tiempo, porque siempre conspira contra este tipo de programas, él se comprometió a darle respaldo a lo que era un plan insurreccional de 14 de junio. Iban a operar varios frentes, uno de ellos iba a operar iniciando por Bonao, llegando a Ocoa, e iba a tener contacto, iba a tener también alimentos, hombres y armas que se iban a combinar con lo de esa parte de Monte Bonito, que es una parte entre Ocoa y Padre de la Casa. Entonces, ¿qué usted recuerda de la acción que encabezó Bernardo, su hermano, en ese entonces? ¿Qué impidió que él llegara, o el grupo que él había mandado, llegara a llevar los alimentos y a integrar esos luchadores que estaban previstos a unirse a ese frente que se llamó Juan de Dios Ventura Simón, en homenaje a ese capitán de la aviación que desertó de la fila de Trujillo y que vino en la expedición del 14 de junio de 1959. En ese tiempo, le voy a decir, ellos salieron a la guerrilla, pero no hubo tiempo de juntarse con el pueblo, porque fue que lo agarraron muy rápido. De allá se mandó la expedición a alcanzarlo a ellos por los lados de San José de Ocoa, de Monte Bonito, que yo estaba me acuerdo de eso. Pero no pudieron dar con ellos porque estaban demasiado lejos. Y en ese medio que no pudieron alcanzar la expedición de allá de Polo Rodríguez, fracasaron y no nos pudimos rejuntar, porque no dieron tiempo. Usted tiene razón, o sea, la insurrección comenzó el 28 de noviembre. Entonces, el día 10 de diciembre, habíamos hecho un recorrido tremendo y había yo lo narro aquí en este libro, Vivencia de un guerrillero, ahí narramos nosotros ese acontecimiento. Había, para nosotros era una obsesión de Hipólito Rodríguez Sánchez, cariñosamente le decíamos Polo, médico de profesión, guerrillero de formación y comandante de ese frente e íntimo compañero en armas de Manolo Tavares, de dirigir ese frente y llegar a esa zona de Ocoa que se llama Monte Bonito. Nosotros llegamos a ese sitio luego de varios encontronazos, de tiroteo, de escaramuza. Llegamos al lugar, un grupo encabezado por él y 9 más.
Después hubo uno que se separó por razones que no viene al caso ahora explicarlo, pero quedamos con él 9, de los cuales murió Polo, al lado mío murió otro de Santiago, que era un deportista, y yo fui herido, y un campesino que fue, por falta de experiencia, cuando comenzó un tiroteo, él se quedó parado hablando y una ráfaga lo cruzó. Entonces, en ese momento lo que se esperaba era una ayuda. Estaba Piqui Lora, quien 2 meses antes estaba en ese lugar, en la casa de un alcalde de un no municipio, porque de una sección, de una sección, más que sección. Eso era lo que había en esa sí, época. bueno, sí, porque en realidad padre de la casa era Es ya municipio, era un municipio ya para ese entonces. Sí, hace muchos años. Correcto. Entonces era una sección amplia y en un paraje correspondiente a esa sección, ahí murió Polo, murieron 2 más y yo fui herido y los otros apresados. Entonces, ¿qué pasó ahí? Usted lo ha explicado en parte, que fue poco tiempo, digamos, en 13 días se desarrollaron los acontecimientos, ustedes no llegaron a integrarse. ¿Así lo interpreto bien? Sí, es así. Yo quería decir... No, pero diga lo que usted... Crúcese los brazos y hable. Mire, no hable confianza. Le voy a decir una cosa. En eso, el próximo a Padre de la Casa y a Montevideo hay una sección de ahí, que por ustedes no llegaron por ahí. Ustedes llegaron a la finca de Guayabal. Cerca de así, a Miguel Martín. Cerca de ahí. Y ahí estuvimos un enfrentamiento. Llegaron a la sabana de San Juan. En hora de la mañana, en la madrugada, nos ocultamos en una piedra y subimos a esperar la noche para bajar por el río y no dejar huella. Pero en eso, un campesino que era dueño de digamos, de una especie de ventorrillo en el campo, nosotros habíamos comprado alimentos y lo apresaron a él y a toda su familia. El hombre llegó un momento que, asustado por la suerte de su padre, de sus hijos, de su esposa, dijo: el único sitio donde esa gente puede estar, yo lo voy a llevar. Entonces él se fue adelante y nos hicieron un cerco en lo que nosotros nos distrajimos interrogando a ese campesino. Y ahí entonces hubo un tiroteo donde murieron esos 2 compañeros y el resto ya es historia. Cayó otro campesino que se nos había unido, cayó preso y entonces siempre esperábamos que íbamos a tener ese apoyo, pero nosotros desconocíamos el acuerdo que había llegado Polo. Yo no sé si Grecia podría complementar ese episodio y después entonces llevarlo, después de caído el frente y la muerte de Manolo, cómo él se incorpora en esa etapa clandestina e inicia su participación en la guerra constitucionalista 1965. Bueno, entonces continúo con el suministro que él se comprometió con Polo, porque Polo lo visitó 2 veces. Tú dices que fue Arsenio también. Y Arsenio, iban los 2 juntos. Arsenio Ortiz Ferrán, sí, que era de origen cubano, había participado en la Revolución Cubana y era uno de los integrantes de ese frente. Murió en la guerra posteriormente, pero eso lo explicaremos después. Polo le da una contraseña a mi papá, porque mi papá le pregunta: ok, yo te voy a suministrar los alimentos, pero ¿cuándo yo sé que ese momento ha llegado? Y él le dejó media papeleta de 1 peso. Digo, cuando venga un emisario aquí con la otra mitad, tú lo compruebas. Si es la misma papeleta, ya. Y así fue. Un día ya papá, muy eufórico, nos reúne en la cocina de la casa. Llegó la hora, vamos a preparar la comida. Él tenía un colmado. Y en 2 árganas echamos de todo. Lo que había ahí, embutido, lata. Entonces se fue. Salchichón y de pan, todo, con 2 mulos. Se fue él, León Segura, hermano de él, hermano de papá de padre, y otros más fueron. Y Mario Segura, un sobrino, y mi papá. Se fueron
pernoctaron en Montebonito, la sección donde vivía mi mamá. Ahí descansaron. Luego siguieron hasta un paraje llamado Laguna Prieta, donde había una propiedad de un hermano de él. De ahí o sea, que él conocía bien. Sí, y León y Mario. Entonces, de Laguna Prieta él se devuelve y León y Mario siguen hasta las proximidades de Guayabara, un sitio llamado Loma de la Peña o de la Pena, una de las dos cosas. Y de ahí siguen hasta un sitio de San José de Ocoa llamado la Sabana de San Juan. Nada tiene que ver con San Juan de la Maguana. No, era de San José de Ocoa. Sí. Ahí se detienen a comer algo, encienden el radio y se dan cuenta que el frente fracasó y que mataron a Apolo. Que habían matado a Apolo y a González, la hierba, y que habían herido a un muchacho, que era yo y otro campesino. Exactamente, y supieron lo que había pasado y se devolvieron al revés, hacia Padre de la Casa con la carga. Muy bien, entonces vamos a hacer una pausa para que entonces hablemos de su participación en la Guerra de Abril y posterior a eso, al término de la guerra, cómo esa zona ahí se elige como un posible frente guerrillero, porque era una política del 14 de junio hacer varios frentes guerrilleros. Entonces en breve continuamos con la participación de Grecia Segura Martínez y don Vicente Seguro Pereira, hermano de nuestro homenajeado Bernardo Seguro Espinosa. Dos episodios que envuelven a Bernardo, que envuelven la población de Padre de las Casas, que envuelven a parte importante de la comunidad vinculado al 14 de junio. La participación del comando de Padre de la Casa, que agrupó toda la familia y parte de los luchadores de esa zona, cómo don Bernardo logró crear ese comando, qué papel desempeñó, dónde estaba ubicado, la familia que hizo, y posterior a la guerra, a la culminación de la guerra, un proceso de extensión de la misma que el 14 de junio intentó realizar en diferentes lugares del país y cómo entonces se integró, quiénes y cómo y qué pasó. No sé si usted nos puede decir algo y Grecia. Iniciar, sí, entonces, Grecia inicia ese periodo. Sí. ¿Cómo se integra papá a la guerra? Bueno, estamos en el gobierno era el triunvirato, ¿sí? Represión. Estábamos replegados, pero pendientes a los acontecimientos. Él llega del campo un día y nos protesta que si no estamos yendo a las noticias, que pasó algo en la capital. Ya había oído a Peña Gómez en el campo, llamando al pueblo. Bueno, eso fue el 24 en la tarde. El 25 por la mañana cargaron un camión de hombres y arrancaron para la capital. Él, Sucrefeli y Viterbo Sánchez. Era un camión lleno de hombres. Pablo Soto, el papá de Ignacio. Y se quedaron en la ciudad. De Montebonito, sí, mucho. Sí, todo el que pudo venir. Entonces, la familia se queda allá. Cuando llegan los americanos, también vino más gente, que fue en la época en que llegó entonces él y sus otros hermanos. Papá llega y los primeros días tú sabes que era desorganizado todo eso. Combatiendo como a los locos, ¿sí? Después surgen los comandos y él funda el comando de Padre de las Casas en la avenida Meriño, casi frente a la catedral. Y agrupó todo el padre casense que estaba disperso. Y él fue comandante del comando hasta las negociaciones, que después lo continuó otro siendo el comandante. Entonces, en el proceso de la guerra y las negociaciones, nosotros estamos, la familia está en Padre de la Casa. Dice mi papá que a él le dijeron, porque la gente iba y venía como podía. Sí, así pasaba en todos los pueblos. Que el teniente del ejército había dicho que nos iba a hacer a mí y a mis hermanas, que éramos 3, como a las hermanas Mirabal. Nosotros no sabíamos eso, y él lo supo aquí.
Entonces nos mandó a decir que nos viniéramos para acá como fuera, como pudiéramos. Y fuimos llegando poco a poco. Nos alojamos en el comando unos días, pero éramos muchos. Entonces Camaño nos asignó la casa, la Pina número 49 Bajos. Y ahí vivimos hasta el término de la guerra, sí. Y ahí continuaron entonces. Sí, ahí yo me entrego nos integramos a la academia, yo y mis hermanos. Academia 24 de abril. Sí, ya se estaba en negociaciones, no se estaba combatiendo. Entonces éramos 3, mi hermana Aurelina y yo íbamos por la mañana y mi hermana Zoila Nivier iba de tarde a recibir entrenamiento. Cuando termina la guerra, pues nos vamos a Padre la Casa y eso es otro capítulo. Sí, pero entonces, el 14 de junio, luego de la guerra, que se divide, pero la parte que se queda el 14 de junio intenta entonces crear varios frentes. En Bonao, Antonio Beato Frías, en Nagua se integra Luis Parry, Rafael Charcú y también un campesino que había estado vinculado a la guerrilla del 63, que Reyes Saldaña, también Aniana Vargas, Mazara, Orlando Mazara en Ocoa, y Aniana en Montebonito. Y Aniana en Montebonito, pero también había otro frente también en Jima, ahí estaba Felucho Florentino, Mario Nelson Galán, que vino en la expedición con Camaño, y quien dirige la palabra, que estábamos entre esas áreas que eran de arroz, pero también había montañas que daban con Bonao, y entonces ahí estábamos haciendo un trabajo de masa y captando gente y entrenando gente para... Entonces ahí surge un frente que estaba dirigido por el que nosotros le decimos el Morenito, y donde estaba, tú puedes mencionar mejor los nombres, no puedes decir quién lo dirigía, Sí, Fidel, o sea, Guzmán, ¿quiénes participaron en eso y cuál fue el fin de ese? O lo que tú estás diciendo, después de que pasa la guerra, el partido se plantea que hay que seguir la lucha porque no hemos ganado nada. Entonces se crean las diferentes comisiones regionales y nosotros estábamos organizados, nos organizó Amaury Germán. Una célula, que era de ahí, claro, que era de esa... Después de la guerra nos organizó en una célula secreta porque ya no se podía trabajar, no era como antes. Entonces, en ese momento el partido se plantea hacer un frente en la cordillera central, pero yendo por el lado de San Juan de la Maguana. Y manda entonces a Fidel Guzmán, a Ignacio Soto, a Osiri Piña y a Vicente Segura a explorar la zona. Los detalles de cómo a ellos les fue y qué pasó. Vicente es el más indicado. Bueno, Vicente, háblenos un poco de esa situación. En esa situación yo estaba en mi casa, allá en mi padre de la casa, en Montebonito, que yo estaba en Montebonito en ese tiempo. Y llegaron los 3 muchachos preparados que dijeron que querían hacer esa expedición para que diéramos esa jornada. Yo no quise dejarlo ir solo, yo me fui con ellos. Ellos nos hicimos de 2 mulos y nos fuimos como a las 6 de la tarde, amanecimos por el Palmar de Yaque. Y el Palmar de Yaque marchamos rumbo a la loma del Jengibre, que fuimos a salir a lo frío. Bueno, pero ya era de tarde y era 24 horas y andaban en los burros no se desmayaron del hambre. No, ya usted sabe, 24 horas los animales sin comer y dando patas, ya estaban cansados. Después que nos tiramos rumbo al Picacho por el Arroyón, dícenme Fidel a los demás compañeros que no se podía hacer ese viaje porque no quedaba de transitarlo, imagínense. Teníamos 24 horas caminando y como quien dice todavía estaban en la orilla de la casa, que ese era un viaje de 10 días. Y esos muros no iban a soportar ni había camino por donde ellos pasarlo. Porque pues, nos fuimos por los lados del Arroyón, del Montazo y esa parte de rumbo a Arroyo Cano, por ahí donde Danilo Medina. Sí.
Bueno, después terminamos, bajamos por Monte Grande y bajamos a la Guama de Yaque. Y ahí desaparejamos los mulos y los pusimos a comer, pues nos iban a morir. Y ahí descansan ellos y descansamos todos. En fin, que el viaje se desahudió después de esa caminata. Decidimos dejar el viaje. Pero ellos tenían las mejores oportunidades, que ellos por la Guama de Yaque salían a Guanito y se iban para la capital y no había peligro. Y yo tenía que irme para la casa con los dos mulos cansados y estropeados. Pero yo tenía, como yo era de padre de la casa, tenía que irme con mi mulo. Bueno, y como ya en ese sitio, como a las 3 de la madrugada, nos dividimos. Digo, bueno, ya está bueno que nosotros no vayamos. Porque no podemos irnos de día porque estamos en un peligro. Y ya usted sabe, Balaguer tenía detectives por todos los lados. Sí, porque estaba delatado. Delatado, y ya estábamos delatados, se delataban a todo el mundo. Bueno, yo me lancé a esa hora y pude llegar a mi casa con los mulos. Pero entonces ellos me dicen que estaban muy estropeados. Se quedaron, si yo dame de cuenta, usted señor, si yo dame de cuenta, que ya yo me hubiera dividido de ellos. Esperaron tardísimo en Yaque para irse en vehículo y que para Guanito y para Asua, para la capital. En la capital, como a las 12 del día a la 1 lo hicieron preso, en Asua, que ya iba para allá. Ya, porque ya lo habían delatado. Ya lo hubieran delatado. Entonces apresaron entonces a Ignacio, a Osiris y a Fidel. A Osiris y a Fidel. Primero lo agarraron en Asua. Y luego a él. Pero yo me di cuenta de algo, pero pensaba que no podía perder ese medio. También me delataron a mí y me agarraron. Como a las 6 de la tarde me hicieron preso. Bien, vamos a hacer una pausa y luego vamos a seguir narrando los episodios, porque todo eso, el cerebro era Bernardo. Sí, Bernardo. Y era el líder de la zona. En breve continuamos con el cuarto y último segmento de este programa. Así que en breve continuamos con Grecia. Fíjate. Y en breve seguimos con Grecia y también con don Vicente. Continuamos en breve. Entonces, en Grecia, habían contactos fuera de Fidel, que era el jefe, digamos, operativo de ese intento de guerrilla entre Padre de la Casa y San José de Ocoa y eso. Habían dirigentes superiores que hicieron contacto con ustedes. Que tú recuerdes quiénes. Estaba José Altagracia Guayubín, González Espinosa, ¿y quién más? O sea, los dirigentes de la Comisión Regional Sur o integrantes estaban González Espinosa, Fidel Guzmán y Roberto Duvergé. Los tres iban a Padre de las Casas a contactarnos nosotros y a conocer la situación. Y también a Ocoa y esa parte, Y entonces yo iba a casa y nos reuníamos y discutíamos la situación y nos íbamos. Yo iba a San Juan a veces, me decían, no podemos venir tal época, pero ve tú a San Juan, y yo iba a San Juan. Y nos manteníamos en contacto así, clandestino, claro. Entonces, tú te desplazas a Santo Domingo cuando ellos son apresados. Claro, porque... No, me hicieron preso allá. También a ustedes. Después, allá en San Juan nos juntaron a los 3, a los 4. Y entonces ¿se quedaron en San Juan o en un Asua? Lo agarraron en Asua, pero lo tiraron para San Juan. Ah, bueno. Y a mí me agarraron y me tiraron directamente para San Juan y ahí nos juntaron a los 4. ¿Y qué tiempo duraron ustedes entonces? Yo duré 7 meses preso. Ignacio duró como 5 meses o 6. Y Fidel duró como... Y lo interrogaban sobre la actividad de guerrillero. De guerrillero, de guerrillero, sí. Entonces es importante, Grecia, que tú nos narres tu papel aquí y cómo entonces tú le das continuidad a esa lucha de tu padre. Exactamente. La misión mía en ese trabajo era estar pendiente de ellos, que ellos estaban haciendo un trabajo por San Juan, ¿sí? Que si algo sucedía, avisar a Santo Domingo. Exactamente, me entero que están presos porque ellos lo llevaron de la carretera primero a Asua.
municipio de Padre La Casa. Sí. Habían presos de Padre La Casa comunes que lo visitaban y así llega la noticia que están esos muchachos presos ahí. Luego de ahí lo llevan a San Juan y de San Juan a Santo Domingo. Sí. Entonces mi papel fue venir a Santo Domingo, denunciar, hacer el escándalo por la prensa para que no lo mataran. Entonces se crea una comisión, el partido manda 2 abogados, el papá de Fidel que era, la mamá de Fidel era prima de Fidel Soto, el diputado del PRD. Entonces se unió a la comisión. Que era un hombre íntimo de Juan Bosch. Claro, claro. Va una comisión a Padre La Casa, sí, a buscar la gente, a ver, o a investigar dónde están. El papá de Fidel, los 2 abogados del partido y Fidel Soto, el diputado. Y yo me voy con ellos. Llegamos a Padre La Casa, no hay noticia, el ejército nos cae encima, el diputado tuvo que hablar bonito con el diputado del pueblo, que era del Partido Reformista, para decirle que eran amigos, que andaban averiguando de esos muchachos. Aquí no están. Entonces ellos se van para San Juan de la Maguana, pero yo me quedo en mi casa. A los pocos días me dicen, sé que me van a llevar presa a mí. Y vine para la ciudad. Santo Domingo. Vine para la ciudad, me voy a casa de Fidel Guzmán, donde mamá Toña, Sí. y ahí me integro. ¿Es cerca de aquí? Sí, a ayudarlo a ellos, a llevar la comida a los presos a la Victoria. Y cuando tengo un tiempo prudente ahí, que ya pienso que ya no me están buscando y quiero venir a mi pueblo, entonces ahí fue que me dice Fidelio, no te vayas, que ya tu viaje está preparado. preparado. Por recomendación seguro del mismo Amaury. O de Aniana, que había estado allá. En China, sí. Y con un grupo de sí, Sagrada Buosa, Mercy. Claro, pero que había estado en Padre La Casa, en Monte Bonito, haciendo un trabajo del partido, ella y yo, Siri. Exactamente. Entonces, eso fue anterior a la prisión de ellos. Ya, entonces ahí tienes la oportunidad de que eso sería otro programa, claro, de participar en el núcleo, que éramos 13 en total, sí, que sí. tuvimos en la República Popular de China en ese periodo, ya en un plano académico, claro, y de entrenamiento y militar. 12 hombres y una mujer. La única Sí, femenina era ella, una jovencita soltera en esa época, muy joven, pero el tiempo pasa. Y ¿cómo ustedes definen en este tiempo que nos quedan, tantos años después? Porque ustedes son una familia grande. Yo creo que, ¿cómo se llama esta señora la que dirige Azul Profundo? ¿Es Sur hermana Futuro, tuya? Sí. Melba Segura de Grullón. Segura de Grullón. Sí, sí, es sí. hermana tuya, Claro. hija de don Bernardo. Sí. En ese entonces ella no vivía ya. Era una niña, Era una adolescente. Cuando estos muchachos caen presos, ella era una adolescente. Ah, bueno. Sí, ella vivió toda esa etapa de la represión y cosas, porque cuando papá se iba a esconder, de noche salía, iba y se despedía de ellos en la cama. O sea, ella vivió todo eso. Sí. Entonces ella hereda esa sensibilidad de mi papá y de la familia. O sea, de ahí es su naturaleza social y de desarrollar esa zona. O sea, ya en otros tiempos no se lucha con las armas, sino de otra forma. Ella está luchando de otra forma por la comunidad. Y por el país casi entero. Ella tiene incidencia. Me conta porque claro que hemos trabajado en conjunto en momentos de desastre nacional, en Haití, en Cuba, en otros países. Es una sensibilidad heredada y aprendida también, porque tú lo que aprendes en tu casa. Ella no vio a papá siendo solidario con los pobres. Exacto. ¿Y cómo tú definirías a don Bernardo tanto tiempo después de esos acontecimientos? Ya él murió tu madre. ¿Qué mensaje le quedaría a la población dominicana para conocer ese combatiente? Un hombre de lucha, antitrujillista, que se une al PRD, que se une al 14 de junio, que colabora con los movimientos más insurreccionales que hubo, que fue un comandante en la guerra, que siguió respaldando la lucha en periodos tan difíciles. ¿Cómo tú lo defines, su personalidad, y qué mensaje tú le dejarías a la población dominicana? Mira, yo defino a mi papá como a don Bernardo Segura Espinosa como un patriota, porque papá
luchó en todas las épocas por la libertad y la democracia de este país a cambio de nada. Él no era un político tradicional de que yo quiero un cargo, yo quiero esto. No, 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 no. Él quería ver el país libre. Tanto es así que después que termina la guerra, que comienzan a mandar a la gente para afuera, cargos diplomáticos, a los dirigentes y esto y lo otro. Camaño le dice, ¿segura? ¿A dónde quiere usted ir? Y le dijo, no, yo no vine a pelear por cargo. Yo vine a pelear por mi patria. Yo me voy a mi campo a sembrar mi tierra. Sí, porque tenía tierra y tenía un negocio, tenía un colmado, ¿verdad? En esa época eso era mucho. Y Camaño le dijo, está bien, le voy a hacer un regalo. Le regaló una ametralladora a Cristóbal y le dijo que había sido de Ilio Capozzi. Y papá se llevó eso allá en la puerta de un camión, apiaron la puerta de un camión y montaron la cosa y la volvieron a armar la puerta y allá llegó. Pero papá era un hombre muy sensible con la pobreza y con la humildad, muy dado a ayudar al que necesitaba. Y en la política siempre estaba del lado de lo correcto, aunque no convenga. De lo justo. De lo justo, aunque no convenga, ¿sí? Perfecto. Y entonces, ¿qué mensaje tú le dejarías a estas generaciones de hoy que verdaderamente les sirva de estímulo a un hombre, a un patriota como tan sensible y con una familia grande, pero toda integrada? Incluso aquí mostramos parte de la familia, pero esto es un trabajo preparado hace un tiempo, ya hace unos años antes de su muerte. 3 años. 3 años no, hace. Él había muerto ya. Ángela Peña en Areito hizo un reconocimiento al mismo. Esta es la persona de tu padre. Aquí aparece junto contigo, está junto con parte de su familia. Déjamele un mensaje a la población que sirva de estímulo a las generaciones actuales. El mensaje es que la lucha vale la pena, porque eso es lo que queda, los buenos recuerdos. Y que acomodarse en su casa es muy bueno, pero hay que luchar por las mejores causas, porque al final los resultados se ven. Mi papá luchó desde jovencito por democracia, porque eso era lo que queríamos. Y libertad. Y libertad. Y justicia social. Y yo creo que es un ejemplo a seguir y que debemos reconocerlo, por lo menos lo que todavía quedamos vivos, y un mensaje a la juventud que debemos reconocer nuestros valores, porque si reconocemos nuestros valores los podemos imitar, ¿sí? Y el país necesita de buenos valores. En momentos de crisis es que se saben quiénes son realmente las personas que debemos imitar y seguir. Mi papá tenía un temperamento que a veces se salía de quicio porque a veces bebía, pero era una persona sin igual, sí, sin igual. En casa de mi papá no podía una gente con hambre, que había que saciar el hambre. Solidario totalmente. Sí, ¿no? Y eso aprendimos de él. Que fruto de hombres como él y de esa legión de hombres y mujeres, es que en este país la libertad existe hoy en día y parte de la lucha es preservarla, es preservar los cambios que en materia social se han obtenido. Claro. La democracia prevaleciente con sus defectos, con sus fallas y otras conquistas que aún están pendientes, también proseguir para que el país crezca, se desarrolle, progrese y sea un país de paz. Hace unos días pudimos compartir una invitación de la Embajada de la República Popular de China, que hizo un reconocimiento a esos grupos, los viejos amigos de China, que aún no mantenemos. Claro. Y yo creo que es un reconocimiento que vale la pena, y la presencia suya y de su tío, don Vicente, es un reconocimiento a ese valor que representó a toda esa familia, a toda esa comunidad, a toda esa región sureña, con un nombre: Bernardo Segura Espinosa. Nosotros le deseamos paz donde quiera que se encuentre y, como tú dijiste,
yo uso la palabra emular, es decir, seguir el ejemplo de los valores y de los que sacrificaron su vida, teniendo cómo vivir en condiciones, digamos, de facilidad. Un sacrificio para él y su familia, exponiendo su vida, exponiendo la misma, o sea, sus familiares, en aras de que este país sea mejor. Y con eso despedimos, le damos las gracias a don Vicente Segura Pereira, a doña Grecia Segura, licenciada, ella es tecnóloga médico y otras especialidades, una mujer que ha trabajado inmensamente en este país y que lo demuestra con su sencillez y con su lucha, que siendo una jovencita se integró en plena revolución, participó en la misma, estuvo en la Escuela de Formación Político-Militar de 14 de junio y después en la República Popular China, y sigue siendo una mujer común. Y esta es la naturaleza de este programa, educar con ejemplo. Grecia Segura, su familia, sus hermanas, sus hermanos, sus tíos, don Vicente Segura en representación de toda la familia, Ignacio Soto, Fidel Guzmán, Osiris Piña, entre otros. Soy la Nivi Segura. Exactamente. Son un ejemplo que nosotros emulamos y gratificamos con un reconocimiento sencillo, espontáneo, pero sincero. Y entonces agradecemos su presencia en este programa, le damos las gracias y invitamos a toda la teleaudiencia de Momentos de la Historia que toda la semana, pues en este canal 4RD, sintonicen a Momentos de la Historia, que le aporta episodios trascendentes de la vida de este país y de la historia en general. Hasta una próxima entrega de Momentos de la Historia. Gracias a ti por invitarme, Rafa. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron